Muy buenas, mi nombre es Erika David y este es mi canal Camino a la Lectura. Hoy vamos a hablar sobre El general en su laberinto. Es una novela histórica escrita por Gabriel García Márquez. Fue un escritor muy reconocido a nivel nacional e internacional por sus obras como Cien años de soledad y El general no tiene quien le escriba, entre otras obras más. Este libro fue una primera edición y fue publicada en el año 1989. Este libro, bueno, nos cuenta la biografía del final de Simón Bolívar. Y para los que no saben quién es Simón Bolívar, él fue el libertador de América, más específicamente de países como Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia. Él llamó a estos cuatro países, los llamó la Gran Colombia y fue su presidente. Este libro también nos cuenta las penumbras que tuvo que pasar el general durante su último viaje y nos cuenta también cómo las personas que conformaban ese primer poder en esa época querían sacarlo de la presidencia, querían sacar al general de la presidencia porque no estaban de acuerdo con su pensamiento de unificar Latinoamérica y convertirlo en un solo país. Por lo que buscaron la manera de sacarlo y él se dio cuenta pues de que algunos lo querían matar. Entonces él decide renunciar a la presidencia y lo hace en Santa Fe, que hoy en día es más conocido como Bogotá. Simón Bolívar sufría de una enfermedad pulmonar grave, pero no se dejaba tratar por los médicos de esa época, él como que no creía en ellos. Él mismo se automedicaba y no permitía que le dieran medicinas de ninguna clase, excepto una bebida que a él le encantaba, una infusión que le hacía a su servidor José Palacios, y era lo único que se tomaba, pero él no se dejaba tratar de un médico. Aparte de eso, sufría de gastritis y pues pueden imaginarse emprendiendo este viaje con estas dos enfermedades. ¿Qué me gustó mucho del libro? Este libro, pues, al leerlo me di cuenta que Gabriel García Márquez se tomó 2 años para, para hacer toda la investigación pertinente sobre la vida de Simón Bolívar y sobre todo en esos últimos años y en ese viaje que él emprendió. Se dio cuenta de que Simón Bolívar no escribía sobre él, no lo hacía, entonces lo que hizo fue que con sus más allegados, sus amigos, recopiló toda la información que necesitaba. Le da los agradecimientos a Álvaro Mutis, que fue el que le dio como la idea de que escribiera sobre Simón Bolívar. Y nos vamos a dar cuenta de muchos sucesos que le pasaron a este personaje en esta época, muy interesantes, desde la forma en cómo conquistó estos países para hacerlos libres e independientes. Me gustó mucho también cómo relata el autor la novela en una prosa muy chévere, muy interesante. Pues en mi caso, que es la primera vez que leo esta novela y que leo sobre este autor, me pareció muy chévere, muy interesante porque pues es una forma de contar la historia de una manera muy amena, que te hace imaginar las escenas, casi como que las puedes, como si las estuvieras viendo en televisión o en una obra de teatro. La forma en cómo lo cuenta te hace visualizar esas situaciones que le están pasando o que está viviendo el personaje. También me gustó mucho que a través de este viaje y como lo cuenta el autor, pude hacerme una idea de cómo eran las costumbres en esa época, cómo se vestía la gente, qué comía, cómo vivían y cómo vivían los generales en esta época, cómo eran los mandatarios, en fin, toda una cultura que la verdad pues no conocía mucho y aquí se nos cuenta. ¿Qué más me gustó? Que a través de este libro puedo hacerme la idea de cómo era el río Magdalena, habían muchos animales en esa época y muy chévere. También es a la vez un poquito chistoso por ahí en partes porque una partecita donde el general se compara con un perro sarnoso, ¿cierto? Él se encuentra en un estado tan deprimente de salud que él ve un perro que se monta al barco donde él está
y tiene sarna y él dice, este es Simón. Entonces lo llama Simón porque dice que se parece mucho a él. Entonces, es, puede sonar una comparación fea, pero lo escriben con una gracia pues que da un poco de risa. En medio de las situaciones que él estaba pasando en ese viaje y junto con sus enfermedades, aún así tenía ese deseo ferviente de seguir luchando por lo que él había liberado. Y, pero se daba cuenta que sus enemigos estaban ahí al frente y que no iban a permitir de que él siguiera haciendo algo por estas naciones. Entonces fue algo para él muy deprimente. Durante este viaje también se encuentra en el camino algunos amigos y allegados de épocas pasadas o de tiempo atrás y se encuentra con ellos y para él es algo muy bonito y muy alentador porque se da cuenta de que todavía hay personas que lo quieren, que lo admiran y que les gustaría que él estuviera en el poder. Recomiendo mucho el libro, es muy interesante de leer, muy encarretador como decimos aquí los paisas. Si quieres conocer algo de historia del país, vea este libro y te vas a dar cuenta de muchas cosas que sucedieron con nuestros antepasados y pues lo que pues esa historia hace que hoy estemos donde estemos, ¿verdad? Entonces, muy recomendado. La forma en que está escrita es muy chévere. Así que pues vamos a encontrarnos de pronto con palabras muy de esa época que posiblemente no vamos a entender, pero pues buscando en internet podemos solucionar el problema y entender el libro. Sobre todo porque en la educación de Colombia pues no se tiene como costumbre de hablar de nuestra propia historia, ¿verdad? Nos cuentan mucho de afuera, de otros países, de lo que pasó por ahí en otras partes, pero no se suele hablar mucho de la historia de Colombia. Entonces, si tú quieres informarte un poco sobre ello, pues este libro es muy recomendado para hacerlo. Y bueno, espero que te haya gustado este video, espero que lean el libro, los que no se lo han leído, que lo gocen, que se lo disfruten. Y si te gustó este video, dale like y nos vemos en una próxima. Chao.